les va? Arrancamos un nuevo programa de La Voz de Todos. Ya voy a hablar con la diputada nacional al mandato cumplido, Fernanda Gil Lozano, de una importantísima trayectoria, una mujer que ha dado muchos debates en la Cámara de Diputados y además una de las que defendía los derechos humanos cuando muchos que hoy dicen defender los derechos humanos se callaban la boca o estaban haciendo negocios y hoy se jactan de bajar cuadros de militares o hablar mal de los militares o sopapear a los militares, cuando en realidad, muchas veces lo he dicho, en algunas épocas no lo hacían. También muchas veces he dicho que cuando algunos dirigentes políticos, como Raúl Alfonsín, Alfredo Bravo y otros tantos, presentaban habeas corpus o peleaban para que muchas personas que estaban detenidas ilegalmente pudieran recuperar la libertad o saber qué pasaban, otros no aparecían, y entonces uno los escucha hablar. Otro de los que también protagonizó esa historia de la Argentina, poniendo el pecho a la situación, es el otro invitado que tenemos hoy, que es Jorge Altamira, y esto también hay que decirlo. Pero insisto, estos son algunos temas que lamentablemente en nuestra Argentina, falta de memoria, lamentablemente, muchos no queremos reconocer. No le vamos a achacar a las nuevas generaciones que no conozcan la verdad de la historia, pero a uno lo que le duele y le molesta es que los que sí vivieron la historia parece que no se acuerdan de parte de la historia. Yo, por suerte, la viví y me acuerdo de la historia, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno hoy escucha, insisto, hablar a algunos de los derechos humanos, de sopapear a los militares, tampoco los vi allá por la época de los 80 cuando se enjuiciaban a las juntas, se hacían más vale los distraídos. Es más, presentaron en sus campañas electorales una impunidad absoluta para los militares. Acuérdense, tenemos que tener memoria. ¿Qué tal, Fernanda? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Con esto de la memoria, cuánta razón tenés, porque yo pensaba en Zaffaroni. Zaffaroni en esos momentos, yo me acuerdo que él rechazaba, no dejaba que avanzaran los recursos de habeas corpus cuando estaban los militares. Y aparte les escribió a la Fuerza Aérea un código penal militar. O sea que la verdad que todo eso que está ahí, está el libro existe, sí, no es un delirio mío, quedó como, bueno, se lavan, ¿no es cierto? Y aparecen como los grandes defensores con ideas que por lo menos uno las puede cuestionar desde un sentido común y con ganas de que también haya una sociedad sin tanta anomia, ¿no? Y que el doctor Zaffaroni la verdad que contribuye mucho a que haya anomia, a que no haya penales, a que no haya tantas cosas que la verdad no hacen bien. Ahora, más allá de los departamentos que tiene siendo prostíbulos, ¿no? Obviamente. O sea que reconocí, sin embargo, siguió siendo juez de la Corte Suprema de Justicia. Mirá, yo el programa de la semana pasada hablaba y mostraba, y le contaba a la gente, estuvimos en Formosa, prostíbulos a 20 metros de la municipalidad y a 100 metros de la gobernación. Con la luz roja, la puertita, la boletería para que vos pagues el abono, una cosa increíble. Pero, ¿te da bronca cuando hoy muchos se jactan de hablar de los derechos humanos o cuando muchos hacen estas cosas que yo puntualizaba, que es, a ver, escupirle en la cara a los militares, por ejemplo, cuando se callaron la boca durante mucho tiempo o estuvieron escondidos? Mirá, porque hoy es fácil. Claro, yo lo que quiero decir también, yo estuve durante la época de la dictadura, era chica, y la verdad que fue un momento muy difícil, que a veces cuando uno dice, no, nosotros levantamos la voz, levantar la voz en esos momentos no era sencillo. Hubo gente que con mucha dignidad, yo tengo muchos amigos que no quemaron los libros, que los tenían escondidos, pero que parte de la resistencia muchas veces pasó en ese tipo de situaciones. O, por ejemplo, tener una conducta moderada con respecto al Mundial, o tener una posición crítica con respecto a la Guerra de las Malvinas. Es decir, pasaban muchas cosas y por la televisión aparecía mucha gente que hoy le daría vergüenza verse. Yo creo que a veces en momentos donde la avanzada de un Estado terrorista fue tan brutal, uno no iba a pedir que la gente saliera a la calle muchas veces porque la verdad que estabas en una situación de que perdías la vida y de la peor forma. Pero convengamos que la desaparición sistemática de personas comenzó antes, comenzó durante el gobierno de Isabelita, se recrudeció muchísimo durante la dictadura y que la Guerra de Malvinas también fue un bastión que nosotros tenemos que aprender a incorporar de otra manera. Yo hoy cuando veo a todos los excombatientes todavía reclamando
cuando me entero de que son más los que se suicidaron después que los que murieron en Malvinas. Y ellos fueron el último bastión de la dictadura. Si esa guerra se hubiera ganado, hubiera habido una salida. Yo creo, te digo sinceramente, ¿no? Esta cosa que tenemos reactiva en Argentina, de quizás no tomarnos 2 minutos para ver qué es lo que se defiende cuando se habla de patria, por ejemplo, me parece que a veces nos lleva a situaciones que son una aporía, que vos después de ahí no sabés cómo salir. Después hay un tema de desmemoria que sí, a mí la verdad que yo por ejemplo siempre supe que cómo había sido el kirchnerismo en Santa Cruz, desde el movimiento de mujeres, los derechos humanos, siempre te comentaban que ellos no habían hecho nada, ni habían recibido a las madres, ni habían tenido ningún tipo, digamos, de consideración al respecto de los derechos humanos durante todos los años de democracia, que ellos podrían haber tenido algún gesto. Después lo que hubo sí fue una reacción, fue un gesto. Y a veces nuestra política es superficial y se llena de gestos. Y vos fijate lo que está pasando hoy en Santa Cruz. Yo lo comentaba la semana pasada porque esto realmente pasó desapercibido. El gobernador Peralta, que supuestamente está peleado con Cristina, acaba de enviar a la legislatura una reforma a la ley electoral para volver a implementar la ley de lemas, cosa que todavía pasa en Formosa, por ejemplo. O sea, cuando todas las provincias están saliendo de este sistema, nuevamente lo quiere incorporar Santa Cruz. O sea, hablamos de la democracia. Es un territorio duro, Santa Cruz. Es muy duro, un clima terrible, una provincia muy rica, 200.000 personas viviendo en esa geografía. Digo, La Matanza tiene mucho más gente, por ejemplo, pero un sistema realmente cruel, ¿Cómo ves la política hoy? ¿Por qué esta decisión que tomaste después de, digamos, de un descanso del final de la Diputación y encolumnarte detrás del proyecto de En realidad de Sergio yo siempre Massa? seguí trabajando, fui parte de la conducción nacional de la coalición cívica, estuve a cargo del Instituto de Capacitación Política, viajé mucho y la verdad que me llevo recuerdos muy buenos, con gente muy querida que tenemos en todos lados y muy joven, que quizás no son los que salen en la televisión. El problema para mí de la coalición cívica es la conducción, y con problemas realmente irreconciliables. Yo soy una persona que, bueno, yo dialogo con la persona que tenga enfrente. Yo creo en el diálogo, creo en las situaciones donde lo dialógico tiene una horizontalidad, si no es imposible. Y la verdad que me cansé de pedir una autocrítica cuando no fue tan mal en la última elección presidencial. Trabajé para el UNEN, trabajé mucho, trabajé para que mucha gente estuviera en esa lista que me parecía importante. No siempre pienso que uno tiene que tener cargos, yo quizás tengo una forma más sencilla de ver la política. Yo creo que política se hace siempre en todas partes. A veces incluso el tener un cargo te molesta para hacer política, para trabajar en la construcción. Nunca fui una desesperada por eso, pero sí por la autocrítica, por saber cuáles son los errores y como costumbre, mira, de chica, yo no le echo la culpa a los demás. Cuando en algo me equivoco, lo asumo, porque no me sirve echarle la culpa al otro. La verdad que llegó un momento que, bueno, que las decisiones, y aparte esta forma que tiene Lilita de empezar a traccionar, y como que les come la cabeza a todos, y acercarse al macrismo, y bueno, a mí la verdad que fue mi límite. Yo dije, bueno, yo no puedo ir más sin consultarme, sin discusión, sin saber hacia dónde vamos, encolumnarme detrás realmente de un proyecto que no creo, es un proyecto empresarial. Yo veo lo que es la ciudad de Buenos Aires, lo que ha pasado con los impuestos, una ciudad que ya está diseñada para que los que vivamos tenemos que ser muy ricos, porque si no, no se puede. Yo, por ejemplo, no sé, yo no estaría viviendo en esta ciudad si se profundiza el modelo de Macri. Yo creo en ciudades con otra idea, con otra mirada y con otra horizontalidad. ¿Cuánto tuvo que ver, por ejemplo, que gran parte de la coalición cívica de la provincia de Buenos Aires se sumó al proyecto de Sergio Massa? ¿Y cuánto tuvo que ver fundamentalmente quizás en tu interior la decisión que tomó ya el año pasado Adrián Pérez? Mira, yo creo que Adrián, bueno, fue el primero que en un momento dado decidió hacer ese pase y después el proceso con la gente de provincia fue diferente, lo mismo que conmigo. A mí, yo no soy de las que se va sola o la de que si tengo problemas personales me voy, doy un portazo y grito. No, política es otra cosa, política es una construcción adulta, es trabajo, vos no estás en un club de amigos, no tenés que ser enemigo de tus compañeros, pero uno en política discute, uno tiene una idea, otro otra. Y la verdad que hace mucho que con la gente de provincia, desde una mirada progresista, nosotros queríamos pensar un país de acá a 20 años.
pensar en Chile, pensar en Uruguay, digamos, hubo otras realidades latinoamericanas que lo pudieron hacer, por ejemplo, tema transporte, energía, cuestiones que tienen que ver con nuestra deuda, cuestiones que te van a, realmente hay ejes que te van a diagramar tu vida, quieras o no. Eso tenemos que tener un acuerdo y una reflexión de acá a 20 años. Venga el que venga, hay cosas que no se deben tocar, que no está bueno que se toquen. Entonces, eso te lleva a una construcción madura. Vos te tenés que sentar precisamente con el que está en las antípodas quizás de tu pensamiento y no tener la presunción de que únicamente tu punto de vista es el que puede valer. Yo creo que esa forma que tuvimos de construir fue la que en un momento dado que la coalición nos empezó a cerrar todos los lugares, nosotros no podíamos discutir, nosotros no podíamos tener respuestas de cosas que no nos parecían, qué sé yo, la baja de imputabilidad nunca me pareció una medida inteligente para acabar con la delincuencia. Las cuestiones que tienen que ver con la represión sin tener una mirada hacia lo social me parecen realmente que son parte de un maquillaje. Vos haces como que haces algo pero no estás haciendo nada. Negar los temas de inseguridad. Yo creo que hubo una serie de cosas que empezaron a ser una masa crítica. Bueno, después una retirada muy grande que hizo la coalición cívica con respecto a todo lo que son los derechos de las mujeres, que históricamente la coalición ha tenido como emblema, desde Marcela Rodríguez, Diana Mafía, yo misma, todas trabajamos por la legalización de un aborto seguro, legal y gratuito. Trabajamos dentro de lo que es el tema de prostitución por un sistema abolicionista, no reglamentarista, y comenzamos a ver los movimientos que tuvo la coalición cívica, después se unen en torno a mirar para otro lado con proyectos reglamentaristas, y todo esto fue decidiendo a decir, bueno, ¿qué estamos haciendo acá? O sea, claro. Si la conducción dice una cosa, todo lo demás van, nadie discute, nosotros parecemos... Y es ahí cuando comenzaron de repente las conversaciones, más desde la gente de provincia, con Sergio Massa, que para la construcción del frente, la verdad que nos ofreció con mucha generosidad un lugar como Corriente, que nosotros comenzamos a ver que teníamos más injerencia, más posibilidad de trabajo, de llegada, de una mirada que nos parecía que al frente le hacía falta y que nos podíamos realmente apuntalar unos con otros. Y fue así que un año antes de las elecciones dijimos, bueno, este es el momento. Nosotros cuidamos mucho, nosotros no nos fuimos desde la traición, no engañamos a nadie, mandamos una carta y dijimos de frente, nos vamos por esto y por esto. O sea, había situaciones políticas que no daban para otra. Dos últimas. ¿A Martín Lustó lo ves quedándose ahí o lo ves como mirando de reojo la posibilidad también de un alejamiento? Mira, la verdad que yo lo he tratado muy poco a Martín Lustó, muy poco. Yo sí hablé más quizás con Carla, que está en Suma Más, con él, y yo en su momento a Carla le dije, bueno, traten de independizarse porque Lilita los va a comer. Y a veces yo por momentos lo veo muy pegado a Lilita, y yo sé lo que pasa cuando vos te pegas mucho a Lilita, digamos. Lilita demuele, lo que construye lo tira, lo que construye lo destruye todo. Ella dice que se sacrifica, pero en realidad sacrifica al resto. Yo vi muy buena gente, como Lobol, o sea, yo vi cuadros importantísimos de la coalición cívica, cómo los llevó y los sacó, y de la peor forma. Hay gente valiosísima. Era un técnico para Alfonso ella. Pratgay, o sea, clave. te cito a Lobolo, te cito a Alfonso, o sea, por izquierda, por derecha, claro, por donde quieras. O no con en ese sentido no es ideológica, la verdad que le pegó a todo. Le pegó a todos. Le pegó a todo. La última, Fernanda, ¿cómo la ves a la presidenta? Mira, yo veo un fin de ciclo. La verdad es esa. Veo un fin de ciclo de una gestión que siempre tuvo muchas dificultades cuando no tenía el poder y la articulación. Entonces, creo que, bueno, se hacen una serie de medidas y entonces hacer de cuenta como que no pasa nada. Yo desde la Cámara esto con el kirchnerismo lo viví siempre. Había problemas terribles con el tema de inseguridad y era la sensación, y era aparte reírte de las cosas que vos decías, aunque la gente a gritos estaba pidiendo y estaba diciendo que pasaban otras cosas. Entonces, la negación fue parte de esta gestión. Con cosas, ojo, que yo, por ejemplo, pienso que el ingreso universal
Yo lo mejoraría. Nosotros teníamos el planteo del INCINI y con una reforma tributaria que me parece que es una de las deudas que tenemos desde la época de la dictadura, que tenemos que hacer, la renta financiera, etcétera, etcétera. Yo lo haría realmente universal. Yo saldría de las políticas focalizadas de los 90, cosa que el kirchnerismo tuvo mucha dificultad. Siempre quedó como muy atrapado en la década de los 90, aunque no lo quiere reconocer, pero sus políticas nunca superaron un Estado asistencialista, paternalista y no reformas más profundas. La reforma tributaria, el impuesto a la renta financiera, eran cosas que realmente se pudieron haber hecho y se decidió no hacer. Entonces, hoy la verdad que yo lo que veo es una presidenta como desesperada, haciendo cosas que no se sabe a veces qué son, y con, bueno, y siempre con esas chicanas, que la verdad que lo único que esconden es más un proceso de una gran simulación de profundidad, ¿no? Cuando habla de los fondos buitres, cuando habla de tantas cosas que no son, uno dice cuánta simulación, ¿no?, de profundidad que hay en ese discurso. Fernanda, gracias por venir. Un gusto. Gracias a vos. Que sigas bien. Gracias. Me voy a hablar con el segundo ya oficialmente candidato a presidente, porque hasta ahora los dos únicos que dijeron que son candidatos a presidente son Macri y vos, porque Massa todavía no lanzó la candidatura. Oficialmente no existe porque hay una serie de instancias. Sí, bueno, legales, pero vos ya dijiste etcétera. en todos lados, soy el candidato a presidente. Ante la evidencia por encuesta, etcétera, de que represento a la izquierda, dije, sí, asumo esa responsabilidad. Quiero decir, voy a ir a debatir, a discutir, a hacer una campaña en defensa de los planteamientos del Partido Obrero, del Frente de Izquierda. Y ahora, ¿se pueden sentar alguna vez toda la izquierda completa y hacer una interna? A ver, vos harías una interna con Bodar, con Vilma Ripoll, que también están haciendo su lanzamiento como candidatos. Hacer una interna supone obviar una discusión. Es decir, no discutamos nada, quedémonos y que lo zanje una interna. Eso es muy confuso, es poco clarificador. La interna, además, de hecho, se hizo en octubre pasado. Muchos que reclaman la interna no pasaron las PASO. Nosotros metimos una cantidad de diputados, etcétera. Eso ocurrió hace muy poquito. ¿Que hay que repetir esa interna? Creo que lo que hay que hacer es un debate político. ¿A dónde apuntamos? ¿Cuál es la estrategia? Nosotros nos hemos esforzado para que el Frente de Izquierda tenga esa estrategia política. Tiene un manifiesto, un programa. El Partido Obrero fue el que propuso ese manifiesto político, entonces le imprimimos una orientación. Cuando se nos escucha hablar a nosotros, Néstor Pitrola, Ramal, yo, Gabriel Lozano, Pablo López, Claudio del Pla de Salta, etcétera, se ve claramente a dónde estamos apuntando. Acá vamos a hacer un congreso. Extraordinario en el Luna Park. En el Luna Park, cuyo nombre es una definición. Ahora, ¿te imaginabas hace 10 años atrás un congreso en el Luna Park? La verdad, decirme. No te lo imaginabas. Hubo coyunturas en que favorecía esa posibilidad y otras en que no. Y quiero decirle claramente a la opinión pública, a los que nos están viendo, que no tuvimos que esforzarnos mucho para llenar el Luna Park, incluso quedó mucha gente afuera. Y otra cosa más, no fue un acto público, fue un congreso. Hubo diversas comisiones con centenares de personas deliberando. Yo invito a que me diga qué partido político... Hoy se anima a hacerlo. Hoy se anima y puede juntar, 10 comisiones sobre distintos temas de interés nacional y de interés de los trabajadores y congregar 200 que piden la palabra, discuten, se vota, se llevan ponencias, se aprueban resoluciones. Yo al final cerré el Congreso. Entonces fue una jornada de las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, dentro del ámbito del Luna Park. Quiero decir lo siguiente, la izquierda es una alternativa de poder y la propia izquierda se tiene que concientizar de eso. Entonces al conjunto de la izquierda le digo, discutamos políticamente, veamos si tenemos una plataforma política común. Y luego, los tantos en materia electoral ya están, no vas a inventar nada. Nosotros desde 2011 hasta hoy hemos tenido un determinado crecimiento. Entonces ya están las figuras, los cuadros. Bueno, si se amplía el frente o se desarrolla, naturalmente habrá que tener en cuenta, otro tipo de factores. Pero lo principal es el planteamiento político. Es una izquierda unida a los trabajadores, una izquierda mediática que simplemente quiere tener un puesto en el Parlamento para llegar a la opinión pública y ahí se queda. No, tiene que ser una izquierda vinculada al movimiento obrero,
porque el movimiento obrero argentino está atravesando una gran transición. Sí, no hay dudas de eso. Claro, no puede seguir a la vieja burocracia. Hoy las bases manejan los gremios, no hay duda por eso. de esto. Entonces, esas bases tienen que tener voz política. La clase obrera tiene que tener voz política y una voz política independiente. Yo en el Luna Park dije, no tiene que ser la columna vertebral. ¿Sabes a qué aludo? Obvio. Que es la que carga el peso y la cabeza es otro. No, tiene que ser la cabeza, desarrollando una conciencia política, una organización, los cuadros. Lo nuestro es casi un proyecto histórico. Cambiar el rumbo de la Argentina. Argentina viene una decadencia imparable. 60 años, y todos los que están compitiendo hoy vienen de alguna fuerza que gobernó y fue incapaz de detener la declinación del país. Bueno, nosotros planteamos un viraje profundo para el país, una alternativa diferente. Ahora, cuando vos ves desde Buenos Aires, desde la gran urbe, porque, a ver, este viejo refrán de que Dios es de todos pero atiende en Buenos Aires es una lamentable realidad. Hoy uno, por la profesión que tiene y por otras actividades, tiene la posibilidad de recorrer mucho más el interior del país. Y la verdad que uno se sorprende cuando ve algunas cosas, que insisto, desde aquí de las grandes urbes a veces no tenemos realmente conciencia de lo que está pasando. Cuando vos ves lo que pasa en Formosa, por ejemplo, cuando ves lo que pasa en Salta, cuando vos vas a Córdoba, por ejemplo, y ves la planta de Renault, que ya le están creciendo los yuyos en el fondo, y vos sabés que cuando en una fábrica en el fondo empiezan a crecer los yuyos es porque está paralizada la empresa, ¿no? ¿Qué te pasa por la mente? ¿Pensás que el derrame del crecimiento de ustedes, de hecho el ejemplo es Salta, pero vos pensás que el derrame de ustedes del crecimiento va a venir del interior hacia la gran urbe que es la ciudad de Buenos Aires? Bueno, es un fenómeno muy interesante. Objetivamente ha ocurrido así. ¿Y por qué digo que es interesante? Porque nuestros adversarios decían que la izquierda es cosmopolita. Y entonces, digamos, tiene un gran predicamento de Callao hasta Leandro Alem. Sí. Ahora resulta que nosotros venimos del norte y del sur. Claro. Porque es importante señalar que Santa Cruz, 11% de los votos, Río Negro, 11% de los votos, Neuquén, 10% de los votos, en Formosa, en ese lugar que es manejado como un feudo. Sí, donde está el Stroessner chiquito, digamos. Somos el tercer partido. Es absolutamente impresionante, estamos en un gran crecimiento en Formosa. Entonces no es un fenómeno cosmopolita, hunde las raíces en el país. No renuncio al internacionalismo, quiero decir, ¿se entiende o no? Es decir, a nosotros nos nutre una lucha histórica del movimiento obrero en el mundo entero. Pero como tenemos que construir una salida política en Argentina, la pregunta es, ¿este partido hunde raíces? Te lo demuestra el proceso político en las provincias. Ahora, ¿sos consciente que solos no pueden? ¿En qué sentido? Llegar al poder. No, eso es una circunstancia. Yo creo que no es el punto esencial. Yo no creo que sea el punto esencial. Porque acá en el país las combinaciones políticas acá y en el exterior fracasaron todas. Sí, eso yo no conozco nunca una combinación política. El defecto de la combinación política es que, a diferencia de lo que ocurre en matemáticas, no suma sino que resta. En general, a veces no. No suma sino que resta. Vamos a preguntarle a Macri dentro de un par de meses cuando se saque la foto con Carrió. Bueno, por ejemplo, ahí nos vamos a dar cuenta. Claro, es decir, se trabaja detrás de un tablero. Yo lo que digo es esto. ¿Cuál es la tendencia de la masa del pueblo? ¿Cuál es el nivel de su conciencia, su disposición a intervenir políticamente? Nosotros estamos preparando esa intervención. Ahí está la clave. Si los que lideramos ese proceso, los que lo protagonizamos, los que lo fomentamos, somos 3, gobernarán, desde el punto de vista de la representación política, 3, son 5. Y si es 1, gobernará 1. Pero el punto central es que cambies el rumbo político del pueblo mismo, que está orientado en una dirección que lo ha llevado, digamos, a un impas completa, y tiene que ir en otra dirección. Por eso la única construcción estratégica en Argentina es la que está haciendo el Partido Obrero y dentro del Frente de Izquierda. Ahora, esos cambios se dan con la gente, digamos, de mi generación, que estamos entre los 45 y los 50, o fue fundamental para ustedes la juventud, la sangre nueva que se incorporó tanto en la masa obrera como en las masas estudiantiles? Bueno, no, es indudable que, digamos, la juventud siempre representa, digamos, desde el punto de vista social, el factor dinámico. Pero yo quiero advertir una cosa.
la ventaja del Partido Obrero es que ha luchado mucho tiempo contra la corriente. Obvio. Y eso, Solo. Y eso es una ventaja, porque este país un día discrepó radicalmente con el Partido Obrero. Dijo, no quiero esto. Y comprobó a través de su propia experiencia que lo que nosotros estamos planteando era correcto. Entonces nosotros no estamos capitalizando simplemente una juventud, estamos capitalizando una reflexión política de los ciudadanos y de las ciudadanas sobre qué hiciste vos, dónde estuviste vos. Recién hablaban de la dictadura. Nosotros los colectores sacábamos un periódico. Sí, me acuerdo. Y por lo tanto luchábamos en tiempo real. Las denuncias que hoy se conocen y se conocen hace un tiempo, nosotros nuestro periódico lo hacíamos en aquel momento. Cuando vino Menem, nos dijimos, cuidado, si votás a Menem viene Alzogaray. La gente decía, esto están locos, si Menem es Facundo Quiroga. María Julia, Adelina D'Alessio Viola. Y vino Alzogaray. Entonces de golpe la gente dice, la mierda. Acá el partido que ve las cosas, que aprecia la situación con realismo, que marca un rumbo, que no se engaña, que organiza, y que ahora como consecuencia de eso crece, es el Partido Obrero, es también el Frente de Izquierda. No es lo mismo que vos conquistes un apoyo circunstancial a que ese apoyo sea el resultante de una experiencia política que por momentos pudo haber sido dolorosa, confrontativa, porque quiere decir que la cabeza de los ciudadanos laburaron, hicieron laburar la cabeza para arribar a conclusiones. Hoy estamos, según algunas encuestas, en 2 millones de votos. Sí, en el 2011 pedíamos 400.000 para superar el 1,5% de las PASO. Jorge, como siempre, un gusto. Felicitaciones por el triunfo de Huracán. Lo cual demuestra que la izquierda va en ascenso. Va en ascenso. Gracias. En 7 días estamos de vuelta. Pásenla bien. Chao.